Hola mis queridos alumnos de primero medio. Yo soy la profesora Paola Flores, hago clase en el Liceo Técnico Profesional de Laja. Ya, mi objetivo de esta clase es para recordarles un poco la unidad 1 que viene de los números racionales. Ya, el objetivo de la unidad es conocer un poquito de los números racionales, pero para conocer los números racionales tenemos que empezar a ver la historia de los números. En este caso, ¿cuál es la historia de los números? Los primeros números que ustedes aprenden en la vida son los números naturales, ¿cierto? Que comienzan ¿desde dónde? Del 1 hasta el infinito. Esos son los primeros números que ustedes comienzan aprendiendo en la vida. Después, cuando son un poquito más grandes, cuando ocurre esto, 1 menos 2, que el 1 es un número natural, el 2 también es un número natural. Opero con ellos y me da como resultado menos 1. Cuando ocurre esto, se vio la necesidad de crear un conjunto un poquito más grande, a donde ahora abarca los números negativos. Ese se llama conjunto de los números enteros o conjunto Z. ¿Ya? ¿Quién aparece aquí en el conjunto Z? Aparece el 0. El 0, ¿qué hace? Es separar los positivos de los negativos. El 0 no tiene signo, ya solamente fue creado para separar los positivos de los negativos. Y sí son números enteros. Por ejemplo, acá aparece el menos 1000, el menos 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después que fue creado los números enteros, se operaron con ellos, se hizo todo un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo 4 dividido 2, como resultado me da 2 enteros, ¿ya? No hay problemas. El 2 cabe en el 4 2 veces. Si yo divido un número entero con otro número entero, el resultado también me tiene que dar un número entero para que se forme la propiedad de clausura o cerrada, porque aquí se cierra, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Yo digo 2 dividido 4. El 4 no cabe en el 2, es 0,5, ¿cierto? Entonces, este no es un número entero. Por lo tanto, se tuvo la necesidad de crear otro conjunto un poco más grande, donde ahora ya abarque los números decimales. Y ese conjunto es el conjunto de los números racionales. O conjunto Q, que también es conocido como conjunto Q o conjunto de los números racionales. ¿Cuál es el conjunto Q? O conjunto de los números racionales son aquellos números que se pueden, o decimales que se pueden transformar a fracción. En este caso yo tengo la fracción A partido por B, donde A es el numerador y B es el denominador. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la definición del conjunto de los racionales es una fracción, por lo tanto son los decimales que se pueden transformar a fracción, tal que A y B pertenecen a números enteros, pero hay una objeción. Hay un número que no puede ser 0. ¿Y cuál es ese? El B. ¿Por qué el B? Hay una restricción. ¿Por qué el B no puede ser 0? Porque en el denominador, nunca el denominador puede ser 0 en una fracción, ¿ya? Por lo tanto, los racionales son aquellos conjuntos que se pueden transformar, aquellos decimales que se pueden transformar a fracción. Dentro de esos decimales, por ejemplo, tenemos los decimales finitos, puede ser el 0,3, los decimales infinitos, que puede ser el 0,5 periódico, o también los decimales infinitos semiperiódicos. Por ejemplo, tenemos el 0,53, que aquí solamente se repite el 3. ¿Ya? Eso es un semiperiodo. Ambos, en este caso y en este caso, ambos son decimales infinitos. ¿Finitos qué se nota? Finito se denota porque son los decimales que tienen un fin. ¿Ya? Por eso se llaman finitos. Ahora nosotros vamos a trabajar con los números racionales. Para recordarles un poquito de los números racionales,
dijimos que eran fracción y decimal. Dentro de los decimales tenemos los finitos y los infinitos. ¿Ya? Dentro de los infinitos tenemos los periódicos y los no periódicos. Y los semiperiódicos. Periódicos, ¿ya? Dentro de los decimales finitos tenemos, ya lo dimos, que son los decimales que tienen un fin que no termina. Por ejemplo, tenemos el 0,5, que lo vimos, el 0,25, etcétera, etcétera. Dentro de los decimales periódicos tenemos el 0,3, o sea que los decimales se repiten completamente, el 3, 0,3, 3, 3, 3, y eso da 0,3 periódico. Toda la parte decimal, los decimales son los que están después de la coma, son los que se repiten, ¿ya? Otro decimal periódico, tenemos el 1,36. Se repite las dos decimales, las dos cifras que vienen después de la coma se repiten. Los decimales semiperiódicos ¿cuáles tenemos los decimales semiperiódicos? Tenemos el 1,25. Pero ¿quién se repite aquí? Solamente la parte decimal, el 5. El 2 no se repite. Es un decimal, pero es un decimal finito y este es un decimal periódico, el que tiene la rayita arriba. ¿Ya? O algunos ejemplos. Ya, estos números, estos decimales, yo los puedo transformar a fracción. Y eso es lo que yo les voy a enseñar en esta clase, es cómo transformar estos decimales que tenemos acá a fracción. Ya, acá tenemos algunos ejemplos de decimal finito. Tenemos el 0,5, el 1,25. Estos números yo los puedo transformar a fracción. ¿De qué manera? Coloco el número completo sin coma. En este caso el número completo sin coma sería el 5 partido por una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? Por ejemplo, 10 elevado a 1 es 10. 10 elevado a 2 son 100. 1000, 10 elevado a 3 son 1000 y así sucesivamente. ¿Ya? Esas son las potencias de 10. Entonces, yo multiplico por una potencia de 10 dependiendo del decimal que yo tenga. El decimal, recuerden que es los números que vienen después de la coma. En este caso yo tengo un solo decimal. Por lo tanto, ¿yo por cuánto lo voy a dividir? Por 10. Y si yo lo puedo simplificar era dividir el numerador y el denominador por un mismo número. El 5 y el 10 cabe el 5, entonces yo puedo simplificar este número por 5. 5 por 1 son 5 y 5 por 2 son 10. Entonces, el decimal 0,5 yo lo puedo transformar a fracción como 1 partido por 2, que es lo mismo. Ambos representan un número racional. Recuerden que los números racionales yo los puedo interpretar como un decimal o como una fracción, representan lo mismo. Ahora, tenemos otro ejemplo para que ustedes lo vean, que tenemos el 1,25. Ese número yo lo puedo transformar a fracción igual, colocando el número completo sin coma. En este caso, el número completo sin coma sería 125. Yo lo divido por potencias de 10. ¿Cuántos decimales tengo después de la coma? 2. Por lo tanto, yo lo divido por 100. Ahora yo veo si ese 125 partido por 100 es un número también que se puede simplificar.
Para empezar lo podemos simplificar por 25. 125 dividido por 25 son 5 veces. Cabe 5 veces. El 25 cabe en el 100 4 veces. Entonces, el 1,25 yo lo puedo transformar a fracción como 5 partido por 4, que corresponde a lo mismo. Ahora, el decimal infinito periódico, recuerden que después de la coma, ese número se repite muchas veces, ¿ya? Y ese número también yo lo puedo transformar a fracción. ¿De qué manera lo puedo transformar? Colocando el número completo sin coma y sin periodo. En este caso el número completo sin coma y sin periodo sería el 6. Menos todo lo que está antes del periodo. En este caso lo que está antes del periodo es el 0. Menos el 0. Partido por tantos 9 como tenga el periodo. En este caso es un solo periodo, por lo tanto es un solo 9. Yo sé que en la básica les enseñan haciendo una ecuación, pero créanme que esto es mucho más sencillo, porque lo van a tener que utilizar después. Sería 6 menos 0 es 6, partido por 9. Esa fracción también se puede simplificar. ¿Y cómo la podemos simplificar? ¿Quién cabe en el 6 y en el 9? El 3. Entonces yo la simplifico por 3. El 6 dividido por 3 son 2. Y 9 dividido por 3 es 3. Entonces el 0,6 yo lo puedo transformar a 2 tercios. Lo mismo hago con el ejemplo que tengo abajo. Coloco el número completo sin coma y sin periodo. En este caso sería 136 menos el antiperiodo. Marco todo lo que es periodo, que es el 36, y lo que está antes del periodo es el, si ustedes se dan cuenta, es el 1, ¿ya? Entonces se resta menos 1, partido por tantos 9 como tenga el periodo. En este caso son 2 periodos, por lo tanto son 2 9, o sea sería 99. 136 menos 1 serían 135, dividido por 99. Ya, acá veo si yo lo puedo simplificar. Y ese número se podrá simplificar. Se divide. 135 se divide por 3. Voy a ver si se puede dividir por 3. Me parece que sí. Y quedaría, al simplificar por 3 serían 135 dividido por 3 me da 45. 99 dividido por 3 me da 33. Ese número se puede seguir simplificando. En este caso lo seguimos simplificando por 3, ¿ya? Y ese número, al simplificarlo por 3, 45 dividido por 3 me da 15 y 11. Entonces, el número 1,36 yo lo puedo transformar a fracción como 15 partido por 11, ¿ya? Así que ahí estaríamos ok en cuanto a los decimales finitos y decimales infinitos periódicos. Hay 2 ejemplos cada uno. Ahora le voy a dar el decimal infinito semiperiódico. Ya, ahora tenemos el decimal infinito semiperiódico. Hacemos lo mismo que el anterior, colocamos el número sin coma y sin periodo. En este caso sería el 125. Sin coma y sin el periodo. Menos el antiperiodo. Si ustedes se fijan, el antiperiodo acá, el periodo solamente es 5 y el antiperiodo sería el número 1 y el 2, sin la coma. O sea, sería el 12, menos el 12. Partido por... Ahora fíjense, hay 2 decimales. Uno de ellos es periodo y el otro no. Por lo tanto, el que es periodo se le coloca un 9 primero
y después el que no es periodo se le agrega el 0. 125 menos 12 serían 113 partido por 90. Ese número no se puede simplificar, así que se deja tal como está. Por lo tanto, el 1,2555 periodo semiperiódico se puede transformar a 113 partido por 90. El último ejemplo que vamos a dar era el 0,34. Colocamos el número completo, sin coma y sin periodo. En este caso, el número completo sin coma y sin periodo sería el 34. Menos el antiperiodo. En este caso, el antiperiodo sería el número 3. ¿Ya? Menos 3. Partido por. Si ustedes se fijan, nuevamente tenemos dos decimales. Uno que es periodo, que ese le agregamos el 9 primero va al periodo, y después el número que no tiene periodo, que en este caso es, pero sí es decimal, es el 3 y se le agrega el 0. En este caso sería 34 menos 3, sería como resultado 31 partido por 90. Si ustedes se fijan, esta fracción tampoco se puede seguir simplificando, por lo tanto el 0,34 periodo se puede transformar a 31 partido por 90. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya tenemos los tres tipos de decimales finitos: decimal infinito periódico y decimal infinito semiperiódico. Ambos tres se pueden transformar a fracción. Yo aquí les di un ejemplo. Los voy a dejar invitados para el otro video, donde vamos a trabajar con las operatorias, con las fracciones o con los números racionales decimales. ¡Chao!